La entomología es la ciencia que consiste en estudiar los insectos, tanto las mariposas como las abejas, las plagas, los auxiliares. Yo comencé en Zamora, muy pequeñito, con 2 o 3 años ya me sacaba mi padre al campo, me llevaba a pescar y como era bastante inquieto, lo de la caña no me gustaba. Pero eso de perseguir con un cazamariposas, las abejas y todo lo que se pusiera a mi alcance, pues eso era más interesante. De hecho, enseguida nos vinimos a vivir a Valladolid y aquí ya vi que había un montón de ambientes en el entorno de la ciudad. Las zonas de ribera no tienen nada que ver con los cerros yesíferos o con los pinares. Y poco a poco me fui metiendo, primero estudiando las mariposas de Valladolid, que hay un buen número de especies. Después ya empecé a trabajar con los distintos escarabajos que hay y poco a poco me fui metiendo a nivel profesional hasta ya hace 25 años dedicarme a estudiar y trabajar solamente con polinizadores, con abejas, mariposas, escarabajos y moscas florícolas y también con insectos que viven en bosques y que ayudan a la buena conservación de los mismos. Actualmente, además de trabajar con polinizadores y con insectos de los bosques, la otra vertiente que hago es estudiar qué problemas tienen los bosques o ayudar a algunas especies para ver cómo conseguimos que sobrevivan. Sobre todo estudio las relaciones que hay entre los insectos y las plantas y las relaciones beneficiosas. Vale, a mí hay una cosa que me come la curiosidad. Realmente, ¿cómo empieza un niño a sorprenderse y a fascinarse con estos bichos y llegar tan lejos? Bueno, pues para un niño, un insecto, un ser tan pequeño que se mueve, que tiene colores, especialmente las mariposas, pues es como los duendes de los cuentos que se han hecho realidad y que están sueltos por el campo. Y realmente en un niño sí que empieza como una colección de algo llamativo, pero cuando ese niño pasa de los 11-12 años, de repente se da cuenta de que está aprendiendo y descubriendo un montón de cosas que ni siquiera salen en los libros, entre otras cosas porque ese niño se gasta todo su poco dinero en libros y ve que hay muchas cosas que no están allí. Entonces empiezas trabajando con las mariposas, ves que todavía no están todas estudiadas, que machos y hembras son distintos, que hay la misma especie puede tener una coloración en primavera pero otra distinta en verano, entonces ya todo eso te vuelve loco. Luego ves que algunas especies por arriba tienen coloraciones llamativas, en cambio por debajo imitan hojas. Y ya cuando de repente comienzas a descubrir el mundo de los escarabajos o de los coleópteros, pues ya la fascinación para un niño es total. Cuando encuentra una cetonia con colores verdes o una potosia o protaetia, como llaman ahora, con colores bronce o azules, ¿no? Como Que es la mirífica. es un espectáculo. Sí. Y con el tiempo te vas dando cuenta que esos conocimientos son útiles para la polinización, porque estamos hablando de mariposas que polinizan y de escarabajos florícolas que también visitan las flores, se llevan el polinizar pegado y poco a poco eso que era una afición se convierte en un estudio que lo puedes aplicar en muchos campos. Por ejemplo, en la polinización que hablábamos antes, puedes interpretar qué insectos van a polinizar esas plantas, cómo mueven el polen, qué tipo de visita y a qué flores van. Un abejorro con lengua larga puede entrar en flores con corolas profundas, una esfinge puede entrar en flores todavía con corolas mucho más profundas como una aguileña y en cambio una cetonia pues te va a ir a flores más abiertas. Eso no quiere decir que te dejen de fascinar, ¿no? O sea, que realmente a nivel de grupo, de género, de especie, algunos están especializados en flores muy concretas, incluso pueden depender de un género de plantas, ¿no? Para sobrevivir y para polinizarlas. Sí, por ejemplo, los coleópteros pueden ser un poco más generalistas, las cetonias. Normalmente te dan a flores primitivas con mucho polinéctar, como las flores de las rosáceas o melíferas como el hinojo o la zanahoria. Pero muchas mariposas están especializadas en flores que tienen mucho néctar o corolas medias o profundas, muchas abejas ya en flores con corolas muy... Y llegamos hasta el extremo que muchas abejas dependen exclusivamente del polen y néctar de una sola especie. ¿De una sola especie? Sí, por ejemplo el Bombus gestalkeri, que lo tenemos por ahí en fotos, depende exclusivamente del género Aconitum, pero tenemos otras que
solamente el genoma Macropis, solamente tiene una especie la que recoge néctar y polen. Si la flor o la planta desaparece, el insecto también desaparece, no tiene otras posibilidades. Que la fragilidad de conservación de esos bichos es máxima, ¿no? Porque tanto si desaparece el insecto como si desaparece la planta, los dos desaparecen. Claro, de ahí la importancia de preservar cuantos más ambientes diferentes mejor, y egoístamente, porque a nosotros nos interesa que haya la mayor cantidad o diversidad posible de especies de insectos en nuestro beneficio, como polinizadores, como recicladores de materia orgánica, vegetal o animal, y también a mayor diversidad de especies, por ejemplo, en el caso de frutales hay un mayor cuajado. Claro. Los frutos, hay más frutos y además tienen algo más de fibra, de proteína, incluso suelen ser algo más dulces, ¿no? O sea que al final tenemos que ser capaces de conservar multitud de ecosistemas y multitud de parches, incluso esos pequeños descampados o perdidos dentro de una ciudad o de un pueblo que pensamos que es algo sucio, entre comillas, que es broza, que lo eliminamos, pero que también de alguna forma es un reservorio de estos bichitos, ¿no? Sí, hasta el animalito y la planta más pequeña son imprescindibles. Y lo que acabas de comentar está muy bien, porque en ciudades tan grandes como Madrid y en cualquier otra ciudad es imprescindible el que haya corredores que unan los bosques de ribera con los jardines, con los cerros, de manera que tanto las plantas como los animales, y ya hablamos de animales incluso más grandes como aves o mamíferos, se puedan mover y ayuden a ese trasiego de semillas, a esa polinización. Es imprescindible que no solo pensemos en el ser humano, porque estamos mucho más ligados a la naturaleza y al suelo de lo que pensamos. Que al final cuando la gente ve las colecciones entomológicas se piensa que es coleccionismo como que colecciona cromos, y esto es una colección científica para identificación y también con un fin pedagógico, con un fin educativo, ¿no? Sí, aquí hay dos colecciones. Una colección de insectos que tienen relación con los bosques y la más importante es una colección de insectos polinizadores. Estamos hablando de más de 150.000 insectos preparados de todos los continentes, pero centrados sobre todo en España, bueno, España, Portugal, en Europa y en Sudamérica, donde más material hay es de Costa Rica y Chile. Pero no es una colección, lo que tenemos son muestras de un montón de especies que están sirviendo, algunas han servido para describir especies nuevas y sobre todo nos están sirviendo para entender qué plantas polinizan o cómo recogen el néctar y el polen. Por eso muchas veces no están extendidas al uso, ni las mariposas ni las abejas están de perfil porque queremos que se vea la lengua o que se vean las patitas con las que recogen polen. Esos pequeños detalles que son imprescindibles para entender cómo se relacionan con las plantas, pero también para entender cómo podemos diferenciar unas especies de otras. Tema colección, creo que hoy en día es algo que sobra. Estamos realmente en un momento en el que el planeta, entre la subida de temperaturas, la gran cantidad de tierras que utilizamos, pues lo mismo para cultivar que para hacer una pista de esquí, cada vez falta terreno y los insectos necesitan dónde sobrevivir porque nosotros los necesitamos para que polinicen, para que ayuden a que se conserve y deshagan la madera y la descompongan, para que controlen las plagas, o sea, son mucho más importantes de lo que nosotros creemos y hay muchísimos más millones de lo que también pensamos. Y cosas así es algo que nos sirve para hacer investigación, para descubrir qué especies polinizan determinada planta o incluso para describir nuevas especies, pero como un fin educativo también, que es que esto es una cosa que es muy importante y que la gente muchas veces olvida, ¿no? Que lo importante también es que le llegue al público en general. Sí, nosotros trabajamos de dos maneras. Hay una parte científica, que es la mayor parte de los trabajos que hacemos en parques nacionales, que suelen estar encaminados a conocer lo que hay y a su conservación, pero luego intentamos hacer una labor divulgativa bastante importante. Por ejemplo, ahora mismo en el Retiro en Madrid se está haciendo una exposición sobre polinizadores, con cajas nido y con algunas cajas con mariposas, con abejas, escarabajos, moscas, que la gente sepa y entienda que no hay un polinizador y que este no es apis mellifera. Solo en la península ibérica tenemos más de 5.250 especies de insectos polinizadores. Entonces es importante que la gente conozca esto y que empiece a apreciarlo y que vea el campo de los insectos de otra manera. Esta caja que tenemos delante, esto es una joya, porque todo esto son diferentes especies de bombus, que somos muy afortunados por la riqueza que tenemos en bombus. Pero yo viendo esto me pregunto, ¿realmente la gente es consciente de la importancia de las abejas en la polinización? No, casi todo el mundo, o por lo menos algo más del 90% de la población, piensan que el único polinizador es la abeja de miel, por todas las campañas que se han hecho con este tema.
Y curiosamente en la península ibérica pues tenemos unas 7.000 especies de plantas fanerógamas, bueno, península y archipiélagos, Balear y Canario, y hay más de 5.200 polinizadores. Y uno de los grupos más importantes es precisamente lo que tenemos aquí, el grupo de los bombus. En España hay unas 40 especies de bombus y además mucha diversidad. Pero son imprescindibles porque polinizan por vibración, es decir, muchas plantas solo pueden ser polinizadas por ellos. Estamos hablando de árboles que viven en medio del bosque, de frutales, pero también de cultivos nuestros, como pueden ser unos guisantes o unas habas. Y por desgracia, muchas de estas especies solamente viven en montaña y en buena parte de Europa han desaparecido, pero la península ibérica es un tesoro, y especialmente la cordillera cantábrica. Porque a nivel global, en la península ibérica, ¿cuántas especies tenemos de polinizadores que son invertebrados, que sean insectos? Pues que sepamos, ahora mismo estamos sobre 5.254. De ellos algo más de 2.500 son moscas, que la mayoría de la gente piensa moscas, que bichos más desagradables. Qué bicho más asqueroso, ¿no? Pero resulta que muchas moscas intervienen en la polinización, en los bosques, en los días nublados, en zonas de montaña, porque igual que los abejorros, aunque estos son capaces de vibrar y calentar todo su cuerpo y trabajar con temperaturas de 4 o 5 grados, incluso con lluvia ligera, pues las moscas necesitan muy poquita energía también para ponerse a funcionar. Y hay una diferencia importante, es que los abejorros para ellos mismos solo toman néctar, azúcares o fructosa, y las moscas son capaces de tomar proteína, es decir, pueden tomar néctar y polen, y esa proteína hace que tengan más energía que la mayoría de las abejas, y esa energía la transforman en calor que las permite polinizar en días o en ambientes desagradables. Y dentro de las abejas, ¿cuántas tendríamos en España que polinizan? Bueno, ahora mismo tenemos descritas casi, creo que son ya 1.083, si no me confundo. Pero en lo que queda de año vamos a llegar a las 1.100 y todavía quedan bastantes más por describir. Fíjate, 1.100, y al final cuando pensamos en los servicios de la polinización solo pensamos en la abeja de la miel, ¿no? En Apis mellifera. Lo más curioso es que no todas polinizan. Tenemos una tanda de especies de abejas que son abejas cuco, es decir, bueno, algo polinizan, algo de polen mueven, ¿no? Pero utilizan los nidos de otras abejas para colocar sus huevos y que éstas críen a sus propias larvas. Es un mundo realmente increíble. Sí. O sea que fíjate, llevamos moscas que son polinizadoras. Sí, además mira, estamos hablando de las moscas, pero fijaros que moscas parecen realmente abejorros, ¿no? No solo se mimetizan con ellos en el color y en el aspecto plumoso, porque de hecho tienen pelos con forma de pluma con la que recogen el polen y néctar, sino que también vibran como un abejorro, o sea, zumban, y además son capaces de moverse entre las plantas igual que un abejorro e imitar su comportamiento. Claro, algunas de estas especies viven a expensas de los nidos de abejorros o de avispas. De hecho, si en una zona tenemos abejorros de abdomen o de cola amarilla y negra, las especies de moscas que lo imitan van a ser muy parecidas. De hecho, aquí tenéis el abejorro y unas especies de mosca que lo parasita. Es que, perdóname, pero esto cualquiera que lo vea, ve eso y realmente piensa que es una abeja. O sea, esto es el mimetismo batesiano llevado al extremo. Sí. Y luego, además, fijaos la adaptación. La misma especie, la Volucella bombilas, los ejemplares que imitan abejorros de cuerpo negro y amarillo, pues tienen ese color. Y los que imitan a los abejorros de montaña, que hay bastantes con el abdomen rojo, imitan a estas otras especies con el abdomen rojo. O sea, ellos mismos son capaces de evolucionar y adaptarse a las especies que hay. No se mimetizan o no cambian de color como un camaleón, sino que ya directamente nacen con esos tonos y bueno, pues podemos perfectamente confundirlos igual que hacen los abejorros. Y todavía más interesante, aquí tenemos especies que son citas nuevas para la península ibérica, por eso decía que no es una colección, sino que es una muestra realmente interesante para trabajar. O en esta caja, con los bombus, tenemos tipos. Aquí tenemos algunos de los ejemplares que nos han servido para describir, en este caso, el Platanus antenae. Están marcados con una etiquetita roja. Son dos de los ejemplares, un macho y una hembra, que sirvieron para describir esta subespecie aquí en España y en dos casos especies. Esta caja que es realmente espectacular, porque es que parece que son como muñecos, ¿no? Pintados a mano. O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos varias especies de saltamontes,
aunque aquí hay un par de langostas también mezcladas, de las que viven en Sudamérica, en zonas de selva, pero también en praderas. Son importantes en los cultivos, pero en este caso porque pueden causar plaga y pueden llegar a devorar las cosechas de las que se tiene que alimentar la gente. Eso no quita para que podamos apreciar la belleza, ¿no? Quitando estos ejemplares azules, que son se me ha olvidado, de Guayana, el resto son de la zona de Iquitos, del Amazonas en Perú. Fíjate qué importante me resulta lo que has dicho, ¿no? Porque hasta ahora habíamos estado hablando de un montón de beneficios que puedan tener la entomofauna, ¿no? Los insectos. Pero para un entomólogo, o sea, parte fundamental del trabajo de un entomólogo también es pues ver qué especies pueden ser plaga y sobre todo cómo intentar combatirlas, pero de una manera natural, sin tener que recurrir a los pesticidas, ¿no? Sí, en mi caso el control que tengo de las especies que son plaga no es tan grande como el de los polinizadores, pero sí que tengo claro qué familias y qué géneros pueden causar daño. Una de las partes imprescindibles de la entomología es reconocer las plantas, no solo las plantas que sirven de alimento por ofrecer polen y néctar o por ofrecer frutos a las aves, sino las plantas que van a servir para que se refugien y alimenten especies auxiliares. Por ejemplo, las plantas que sirven para una mariquita, pues en cualquier huerto o casa viene muy bien tener una planta de romero porque va a servir de refugio durante los meses de invierno para estas mariquitas o estas crisopas que se van a alimentar de pulgones, de ácaros, de insectos que de una u otra manera causan daños. Pero si en lugar de meter un arbusto pequeño y tienes espacio y quieres meter, por ejemplo, un espino albar, pues vas a ofrecer alimento a los polinizadores, abejas, mariposas, escarabajos en primavera, pero en otoño vas a tener frutos para las aves. Y esa es otra parte importante de la entomología, interpretar las plantas que hay, ver si son buenas para los polinizadores, pero en ocasiones hay que tener cuidado, porque puedes meter alguna planta con la mejor voluntad para atraer auxiliares, por ejemplo, en un campo en el que se cultivan olivos, en un olivar, pero resulta que estás metiendo plantas que van a atraer a los cicadélidos o una especie de cigarras parecidas a estas, pero en pequeñito, que al final cuando pican las plantas pueden transmitir la Xylella fastidiosa, que en cuestión de semanas pueden enfermar y matar miles de olivos, ¿no? Por eso es también muy importante que los entomólogos sepamos de polinizadores, de auxiliares, pero que tengamos una visión realmente amplia de lo que ocurre y que podamos ayudar a agricultores, a forestales o a los gestores de las reservas naturales para ayudarles a conservar y a conservarnos nosotros, en definitiva. Lo que a mí me encantaría es hacer una fundación, porque llevo muchas décadas dedicado a estudiar y entender lo que ocurre con los insectos. Y realmente todo lo que tiene que ver con los insectos tiene que ver con las plantas y con la conservación de los bosques y los suelos. Entonces creo que actualmente estoy en un momento en el que tengo unos conocimientos lo suficientemente interesantes para aportarlos a mucha gente, tanto a la hora de conservar plantas como de crear corredores o jardines, o también para utilizar recursos con niños. Estamos haciendo mucha divulgación, se está haciendo jornadas de taxonomía con el Ministerio, con proyectos europeos, pero también se está haciendo jornadas de divulgación con GREFA, que se han estado haciendo los talleres de polinizadores, o se están haciendo otro tipo de talleres en el Jardín Botánico de Gijón para enseñar a la gente qué plantas pueden meter, y se están haciendo bastante más jornadas. Creo que en este espacio se puede trabajar muy bien con los niños, que entiendan la importancia de los árboles, que vean, por ejemplo, esta madera, ¿no? Que al final es como las personas, tenemos la cara de fuera, pero tenemos luego el corazón, que es la parte interna, y los niños tienen que entender que en el bosque está el corazón de la vida y es donde podemos encontrar las soluciones para arreglar todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos sombra, recogen agua, depuran el oxígeno, fijan carbono, son reservorios también para muchas plantas, semillas. Entonces, para mí, me gustaría crear algo en lo que podamos trabajar conservando bosques, entendiendo la importancia de conservar suelos y también entendiendo la importancia de los insectos y de implicarnos todos en ello. Esta, por ejemplo, es una guía que en su momento hice hace unos años, una guía de polinizadores, en la que se presentan todos los grupos de polinizadores, pero también las relaciones que entre ellos se establecen, ¿no?
Que con esto lo único que intento es que la gente vea que, bueno, pues no nos hemos caído del guindo, como se suele decir, que llevamos muchos años trabajando con esto. Y se ha trabajado en proyectos europeos, como hace un par de años con la Universidad de Florencia y el Gobierno de Aragón, que nos dieron el premio Biaware 2023 al mejor proyecto en conservación de abejas, ¿no? Y a lo largo de estos años, pues afortunadamente cada vez estoy haciendo proyectos que me gustan más y que creo que ayudan más tanto a las personas como al medio ambiente, que es importante. Me gusta mucho la divulgación, aunque reconozco que me cansa, ¿no?, a veces, pero creo que es un factor importante y que puedo todavía ayudar bastante. Para tener y mantener polinizadores como abejas solitarias, mariposas y otros, lo ideal es que podamos tener diferentes plantas que den flores en distintos momentos del año, flores que nos alegren pero que alimentan a los polinizadores. Y entre esas flores pueden servir unas margaritas, unos claveles, una lavanda, una salvia. Las aromáticas siempre prestan más servicio y si podemos meter arbustillos todavía mejor. Pero también es muy interesante el poder meter cajas nido, como estas que tenemos aquí. Cajas nido que están hechas para abejas solitarias, simplemente con cañas de bambú, de higuera, de distintas maderas, o con tacos de madera agujereados con agujeros de distinto diámetro que las abejas solitarias van a aprovechar para hacer su puesta de polen y néctar con su huevito, cerrarlo con barro o con hojas y ahí se va a desarrollar la siguiente generación de abejas. Esto es una buena ayuda porque cada vez en el campo hay menos madera, hay menos recurso de edificios. Bueno, los insectos perciben las flores distintas a los seres humanos. Nosotros vemos las flores a partir de los tonos verdes, rojo y azul y la mayoría de los insectos ven las flores a partir de los colores verde, azul y ultravioleta. Incluso las hembras ven 4 colores mínimo, verde, rojo, azul y ultravioleta. Eso hace que, además de tener una percepción del color muy distinta a la nuestra, en muchas flores aparezcan las guías de miel, marcas que tienen muchas flores que indican a las abejas o las mariposas dónde tienen que posarse, dónde hay polen o dónde hay néctar. Es otro mundo paralelo al nuestro, pero realmente interesante.